Muy buen día, chicos de grado octavo. Espero que hayan tenido una buena semana, un buen cierre de trimestre. En este trimestre vamos a empezar a trabajar más a profundidad el concepto de la religión en la actualidad, las religiones predominantes y lo que se conoce como las nuevas religiones o las nuevas fes del siglo XXI. ¿Listo? En este primer momento lo que vamos a hacer es abordar el concepto de religiosidad y el concepto de espiritualidad. ¿Listo? Vamos a tener en claro que si bien que hay religiones que han venido existiendo y desarrollándose con la humanidad en los últimos 2000 años, hay algunas que se han ido adaptando a los procesos modernos, se han visto obligados por el mismo desarrollo social a transformar las maneras en las cuales genera dichos procesos, dichas transformaciones o dichos ajustes para lo que le solicita el mundo moderno. ¿Listo? Vamos a ver que tenemos hoy en día tres religiones monoteístas, digamos, de gran historia, las tres grandes religiones monoteístas históricas. Vamos a tener unas religiones que van a ser de tipo politeísta, o un poco más místicas van a ser llamadas. También vamos a tener grupos no teístas, es decir, que no tienen una concepción de Dios, pero tienen un desarrollo espiritual. Vamos a tener algo que se conoce como las nuevas fes o las nuevas religiones del siglo XXI y vamos a tener también la espiritualidad, un grupo de personas que se denominan no creyentes, pero desarrollan una serie de valores o de una serie de situaciones relacionadas con la moral o con algunos de los fundamentos religiosos. Estos fundamentos, ¿cuáles pueden ser? Las buenas acciones, la solidaridad, la empatía con el otro, el desarrollo espiritual o el desarrollo de las emociones de la persona. Vamos a tener que los que se declaran netamente espirituales van a tener tres pilares centrales o tres ejes bajo los cuales van a construir su visión de la espiritualidad. El primero va a ser la meditación, que se entiende como un proceso en el cual se reflexiona, se analizan los procesos humanos y a partir de ellos se establece qué puede ser lo mejor para la vida de cada uno. Vamos a tener la lectura como un elemento central, es decir, los que se consideran espirituales van a ver el conocimiento como una manera de evolucionar su ser y vamos a tener también eh, la transformación en lo que corresponde, vamos a tener la actividad física o la transformación del ser físico como una manera de conexión entre el alma y la realidad. Es decir, el cuerpo es el vehículo y por tanto este cuerpo va a estar enfocado hacia la mejora progresiva. Es decir, son tres pilares desde la espiritualidad, desde los cuales se va a mover este grupo de personas. ¿Listo? Entonces, aquí es donde debemos entender la diferencia puntual entre la religiosidad y la espiritualidad. Como les digo, muchas personas espirituales siguen unos patrones morales y de comportamiento y éticos muy similares a las personas religiosas, pero la estructura va a ser diferente. Hace un momento les comentaba los tres pilares de la espiritualidad, ahora vamos a abordar los pilares que tiene la religiosidad para poder generar una diferencia. Dentro de las características que vamos a encontrar en la religión, vamos a tener que inicialmente hay una estructura jerárquica, es decir, hay una suerte de pirámide, podríamos llamarla así, de poder o de dominio, en la cual la cabeza de ese movimiento es quien genera todo el esquema bajo el cual se va a distribuir el concepto religioso, un poco más sencillo, más aterrizado. En la Iglesia Católica tenemos al Papa, debajo del Papa están los cardenales, debajo de los cardenales están los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, es decir, hay una estructura bajo la cual se jerarquiza el poder dentro de la Iglesia y también las funciones que cada nivel va a generar. ¿Listo? Tenemos también un dogma establecido. ¿Un dogma qué es? Es un conjunto de ideas,
y de creencias que se organizan en torno a la fe. Entonces, cada religión tiene su manera de entender el mundo, su manera de explicar los fenómenos de la naturaleza, y a eso lo vamos a llamar un dogma. ¿Listo? Va a tener también un sistema de enseñanza, es decir, va a crear todo un lineamiento de cómo se enseña esa religión, cómo se profesan las creencias, cuáles son los rituales, cuáles son los momentos sagrados, por qué son sagrados, y cada una construye también la manera en la cual se va a transmitir esa información a la siguiente generación o a nuevos adeptos a la religión. ¿Listo? También vamos a tener elementos fundamentales como lo va a ser unos momentos sagrados. Entonces la explicación del origen del mundo, del hombre, va a ser analizado de esta manera. ¿Listo? Entonces, chicos, en la cotidianidad nos vamos a encontrar, como ustedes ven, con una pluralidad a veces desbordante de maneras de concebir el mundo. Vamos a tener, por un lado, la figura religiosa, la estructura canónica religiosa que ha tenido de una u otra manera que modificarse a los tiempos y a las necesidades del hombre actual, y también aparece la espiritualidad como otra manera de ver el buen comportamiento. Tanto la religión como la espiritualidad inevitablemente apuntan a una transformación o una regulación de las acciones del hombre en un sentido positivo. El gran objetivo que tiene o el gran aporte a la sociedad que genera la religión es precisamente eso, el control social, el control del individuo, la regulación del individuo mediante los mecanismos que ofrezca la religión y le permita a sí mismo construirse como un elemento de una comunidad y generar desarrollo y progreso. ¿Listo? Vamos a empezar a abordar dentro de este trimestre lo que van a ser las religiones monoteístas que ya conocemos, un poco más a fondo, más analizando algunos planteamientos y comparándolos, y también vamos a generar un análisis de las nuevas creencias que se van a construir en este siglo XXI. A partir de este trimestre, entonces les comento, las actividades van a quedar cargadas dentro del video para que ustedes puedan acceder de ello de alguna manera más sencilla, y también va a quedar, como veníamos el trimestre anterior, un material de apoyo a este video para que sea mucho más amplia su comprensión de la temática. Chicos, que tengan un muy buen día.